tardes, bienvenido a otro programa de A la Vista. Soy Amalia Escarza y con Florencia Ibáñez estamos felices de que nos permitan entrar a sus casas. Y como cada martes, Amalia, uno aprendiendo en el lugar de la teleaudiencia, me estoy imaginando cómo martes tras martes, con las personalidades que traemos, que estamos tan orgullosos en nuestro país del nivel de profesionales que tenemos, todos los temas que vamos aportando, ¿no? Así es, y tenemos muchísimas consultas de la audiencia que la mandan al Instagram. Acuérdense, cualquier pregunta que quieran hacer, @doctora Amalia Escarza. Y hoy empezamos con un invitado de lujo, Florencia. Ay, sí, ya quiero empezar, ¿vamos? Vamos. Y como primer invitado, Florencia, vamos a tenerlo al doctor Marcelo Saz. Bienvenido, Marcelo, al Piso de la Vista. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Antes de empezar a hablar con Marcelo, quiero presentarlo, Flor, porque sí, aunque viste que nuestros invitados siempre dicen no leas todo mi currículum, sí, yo por más que lo quise achicar, te juro que es un currículum impresionante. Sí. Así que voy a contar que Marcelo es médico oftalmólogo, especialista en enfermedades de la retina y el vitrio. Es coautor de 26 capítulos de libros de pre- y posgrado. Recibió 15 premios científicos en congresos nacionales e internacionales por sus trabajos de investigación. Es profesor adjunto de oftalmología de la Universidad de Buenos Aires, jefe de la sección retina del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Oftalmología de nuestra sociedad, es miembro del panel de asesores de la Sociedad Panamericana de Oftalmología en representación de la SAO y es un excelente colega y mejor amigo. Así que bienvenido, Marcelo, nuevamente. Muchas gracias y es un placer estar con ustedes. Qué lindo. Vamos a hablar de la retinopatía diabética, ¿no? ¿Qué es la retinopatía diabética? Es una enfermedad ocular que constituye la segunda causa en el mundo de ceguera evitable. Ah, es evitable. Es decir, que es una enfermedad que afecta a la retina, que es un tejido que tapiza el ojo como si fuera un empapelado de una habitación y forma el cable, que es el nervio óptico, y que se enferma por el aumento crónico del azúcar. La diabetes es una enfermedad general que afecta a varios órganos, entre ellos al ojo, y especialmente e inicialmente a la retina, dando esta enfermedad que se llama retinopatía diabética. Qué bárbaro. Es cierto. Y los síntomas, claro, ¿no? ¿cómo se dan cuenta nuestros televidentes que pueden padecer una retinopatía diabética? Lo más importante que hay que entender es que todo paciente que sabe que es diabético y que se trata con insulina o con pastillas, debe tener un oftalmólogo de cabecera e ir al control periódico, tenga síntomas o no tenga síntomas. Porque los síntomas pueden ser nada, no sentir nada, hasta una pérdida brusca de la visión cuando se levanta, por ejemplo, de dormir y pierde, doctor, no veo del ojo izquierdo. Ay, Dios mío. O sea que puede ser un síntoma agudo, un síntoma inexistente o un síntoma solapado que lentamente va quitando calidad y cantidad de la visión. ¿Y los estudios que se realizan son dolorosos? ¿Cómo son esos estudios? La visita al oftalmólogo es una visita que debe hacerse en el caso del paciente diabético y no duele absolutamente nada. El oftalmólogo no pincha, no raspa nada. Hay gotas anestésicas, es una consulta de rutina que exige del paciente diabético la toma de la agudeza visual, es decir, cuánto el paciente ve, la toma de la presión intraocular y luego colocar gotas, que son gotas para dilatar la pupila, para ver el fondo de ojo. Y ahí está el núcleo de la enfermedad, en la cual el oftalmólogo decide en qué estadio de la enfermedad está la retinopatía diabética. Es cierto, sí. Y ahora la tecnología avanzó mucho y hay unos estudios que no son para nada largos ni dolorosos. Ahora nos va a comentar el doctor, y muy efectivos, ¿no? Para detectar patología incluso antes que el paciente se dé cuenta. Totalmente. Hay tecnología, así como el celular ha cambiado y la computadora ha cambiado, tenemos máquinas diagnósticas totalmente indoloras, totalmente a veces sin colocar gotas,
que permiten observar la retina en toda su panoramia. Qué bien, Entonces qué el examen es maravilla. mucho más fácil y además de eso uno puede compartir con el paciente, Claro. con el familiar del paciente, con un colega que nos deriva un paciente del interior o del exterior, ya están llamando esto telemedicina, Exacto. compartir imágenes, que antes era prácticamente inviable. Hoy tenemos tecnología muy desarrollada para hacer un examen precoz de la enfermedad. Sí. Y nos permite también comparar, ¿no? Ver cómo ha empeorado, se ha mantenido o ha mejorado. Así es. Claro. Porque hay que entender una cosa muy importante, que la retinopatía diabética está en relación directa con la duración de la enfermedad. Cuanto más tiempo un paciente sabe que es diabético, estamos en el 2019, el diabético es diabético del año 2001, sabe que tiene 18 años de enfermedad encima. Y de acuerdo, como siempre uno le pregunta al paciente, ¿cuál es su boletín? ¿Qué nota se pone usted como paciente? ¿Hace sus controles? ¿Va a su diabetólogo? ¿Va a su médico clínico? ¿Va a su oftalmólogo? Y ahí empieza uno a hacer el diagnóstico precoz o tardío de la enfermedad. Y si alguien que en este momento nos está mirando tiene esta problemática, ¿cómo podemos ayudarlo por lo menos, no digo a prevenir, pero por lo menos para que no empeore o no avance más la enfermedad? ¿Se puede hacer algo casero, algo que uno haga? Siempre decimos que la medicina es un acto humano. Un acto humano significa un acto comunicacional en la cual el médico le explica y lo instruye al paciente y a su familia, en el caso del diabético es central, para que el diabético haga los deberes. Porque el paciente diabético que hace los deberes evita la progresión irreversible a una pérdida definitiva de total la visión. Claro. Recordemos que en Argentina el 10 a 12% de la población es diabética. Mirá vos. En diferentes estadios de la enfermedad. Y ahí es clave la educación y la instrucción del paciente para que consulte a su médico oftalmólogo. Claro, y es una enfermedad interdisciplinaria, es decir, no solamente tiene que consultar al oftalmólogo, sino, como bien dijo Marcelo, al diabetólogo, no tiene que hacer una vida sedentaria, tiene que hacer dieta, tiene que caminar, eso es hacer los deberes, ¿no? Claro, eso es claro, fundamental. como enfermedad, como dice Amalia, interdisciplinaria. Médico diabetólogo, médico clínico, familia y paciente son las 4 patas de la... Eso siempre decimos, es un equipo de trabajo. Así es. Si uno se suelta de la mesa, nos caemos todos. Y el oftalmólogo cuida, como siempre dice una metáfora, el camarote del barco, que es el ojito. Si el paciente del barco, que es su cuerpo, su enfermedad, no la cuida, el ojo se pierde. Porque el barco se hunde con el ojo adentro. Y ahí perdemos ojos con ceguera evitable, y ahí está fundamentalmente la prevención de la enfermedad. Claro, hablando de esto de prevención, que nos gusta tanto, doctor, en nuestro programa, hacer hincapié en eso, para que nuestra teleaudiencia que llega a todo el país, o a países hermanos también, la importancia de los estudios y de la familia, la contención. Es fundamental que uno acompañe y diga, porque a lo mejor el que está enfermo está decaído, hay que acompañarlo, alentarlo, hay tantos lugares donde se pueden hacer estudios, acompañarlo a caminar, si es que el deportólogo le dice tenés que caminar, hacer un trabajo de familia, ¿no? Eso es clave porque esto es una enfermedad que es asintomática, no duele nada. El ojo no duele, el riñón, que es otro neumático, no duele, el corazón no duele, el sistema nervioso no duele, los nervios periféricos no le duele al paciente. Y muchas veces el paciente, a veces uno lo ve en la práctica médica, toma conciencia de que la enfermedad está muy avanzada cuando puede poner en riesgo su visión. Doctor, ¿puedo perder la visión? No le importa la cuestión de la nefropatía, que es el riñón diabético, la cardiopatía, la neuropatía. El paciente convive con eso, porque no duele nada. Hasta que no puede leer el diario, no aprueba registro o no ve la tele. Ahí se asusta. Y ahí dijimos, hizo los deberes y hace 6 años que no hago los deberes. Y ahí empezó el tratamiento. Claro. Qué fantástico. Y Marcelo, al ser el jefe de la sección retina del Hospital de Clínicas, también tiene mucha experiencia en lo que es trauma ocular y trauma de retina. Marcelo, contanos, ¿son muchos los pacientes que ven ustedes con cuerpos extraños en la retina, sobre todo por trabajo, ¿no? Eso es un tema central de lo que es la vida cotidiana, ¿no? El trauma ocular constituye en el mundo la primer causa de ceguera monoocular. Cuando uno ve un paciente de edad media de la vida, habitualmente accidentes laborales, o un niño
4 a 10 a 12 años, escuela primaria, que de un ojo no ve nada y lo tiene perdido, en la mayoría son traumas oculares. Pobrecito. Infantiles, escolares, peleas, o el adulto en el deporte, También. o en el trabajo, Claro. o accidental, o con hoy tenemos la violencia de género. Sí, Hay la 20 Navidad. motivos, Sí, los claro. palos, fuegos artificiales, el deporte, las pelotazos, y el ojo es, como siempre decimos, una especie de plastilina, que puede comprimirse, pero cuando se golpea mucho, es como un auto que choca a 200 por hora. Se lastima todo por dentro y a veces puede generar una pérdida definitiva de la visión. Claro, Sí, hay sí, que sí. cuidarlo Hasta tanto. pérdida del órgano muchas veces. Muchas también. veces, y ahí es clave, como siempre decimos con Amalia, la primer consulta. Cuando uno se golpea el ojo, hay dos grandes grupos de golpes. El trauma ojo cerrado, por ejemplo, en pelotazo. Claro. Juego a la pelota, juego al fútbol, pelotazo. No me pasa nada, veo bien, no siento nada, el ojo lo tengo blanco. No voy mañana a consultar. Grave error. O el trauma ojo penetrante, que es cuando el ojo se corta. Sí, Ejemplo, claro. un vidrio, un palo. Claro. Los chicos en la plaza, Ay, una en la rama. playa, una rama. Claro. Ni que hablar de un accidente automovilístico, en la cual la consulta primaria, el primer oftalmólogo que ve al paciente marca el pronóstico. Pues siempre decimos, el trauma es a ojo cerrado o a ojo abierto. Claro. Pues si es a ojo cerrado, hay ciertas reglas que el oftalmólogo hace como un checklist de lo que debe hacer. Y a ojo abierto también hay un checklist. Pero es clave que el paciente consulte en agudo. Sí. Sienta dolor, no sienta dolor, vea mal o vea bien. La consulta médica es clave. Qué bien. Sí, por eso todos los grandes equipos de fútbol, de rugby, siempre tienen un oftalmólogo en el equipo. Ah, Porque claro. cuando hay algún trauma durante el partido, el jugador sale, se le mira el fondo de ojo, Mirá. no hace falta dilatarlo con gotas para mirarlo, y se sabe si puede volver o no a jugar. Mirá Yo tuve la vos. oportunidad de estar con los Jaguares y con los Pumas muchas veces, Mirá. y eso es fundamental. Y es fundamental el coach que tienen que respete todas esas cosas, ¿no? Claro, cómo Total. aprendemos y qué bueno que existan ustedes, que les gusta tanto estudiar esto, porque de verdad nos ayudan a nosotros, que son profesiones las de ustedes muy especiales y les tiene que gustar mucho realmente. Así que gracias. Es una vocación. Una Es una vocación. vocación humana. Así Sí, es. pero no solamente él como profesional en lo que es atención a los pacientes, sino que Marcelo es un excelente docente. Ajá. Las clases de él son muy comentadas. Nosotros tenemos la oportunidad de estar en el posgrado y en el pregrado de la Universidad de Buenos Aires y las clases de él son muy comentadas Y se porque ve que quedan sí. los conceptos muy Y claros. sí, porque nos acaba de quedar muy claro, el tema del empapelado, la retina, está muy claro. Son imágenes que hace que el acto médico sea un acto, como decíamos, de comunicación. Claro. El médico tiene que saber hablar y explicar, básicamente porque el paciente que comprende se cura antes. Tenés razón. Qué Y siempre interesante. decimos antes, su mejor médico es usted mismo, el paciente. bárbaro. No es que el paciente hace lo que quiere, por más que va al gran especialista. Si el paciente no se cuida, fracasa todo lo que el médico hace. Qué interesante. Sí. En el trauma y en el ojo del diabético. Claro, claro. Así es. Maravilloso. Muchas Muy gracias, bien. Marcelo. Muchas gracias porque ha sido una entrevista muy fructífera. linda, sí. Así que esperamos tenerte pronto nuevamente. Los viajes de Marcelo no sé si van a permitir tenerlo muy rápido Sí, Marcelo. otra vez en el piso, pero te comprometemos, ¿sí? Será un Sí, placer. Para otros temas, buenísimo. Un placer a tus disposiciones. Gracias. Gracias. A ustedes. Y con ustedes volvemos en un ratito después de una brevísima tanda publicitaria con otro tema espectacular, la visión subnormal, la baja visión. Bienvenidos a este segundo bloque de A la Vista, donde vamos a hablar de un tema muy interesante, la baja visión. Y para eso tenemos con nosotros a la doctora María Verónica López Fernández. Muchas gracias, Vero, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida, Verónica. Gracias. Y como no todos los televidentes la conocen, la voy a presentar porque Verónica tiene un currículum fabuloso, Florencia. Sí. Es médica oftalmóloga, jefa del Servicio de Baja Visión y Rehabilitación Visual del Hospital Santa Lucía, es compañera mía del hospital, es directora de la licenciatura en Rehabilitación Visual de la Universidad Nacional de San Martín, tiene un magíster en oftalmología realizado en la Universidad Católica Argentina y una especialización en baja visión en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Aparte, es miembro de sociedades nacionales e internacionales, disertante y coordinadora y directora de cursos y congresos en nuestro país y en el exterior.
Gracias nuevamente, Qué Vero. trayectoria, Verónica. Sí, y con qué un hermoso. tema muy interesante, después de hablar de baja visión por retinopatía diabética, maculopatía, Vamos a ir directamente Sí. a lo que calculo yo, la teleaudiencia se preguntará, finalmente, ¿qué es la baja visión? La baja visión es una condición que se presenta en pacientes que tienen diferentes enfermedades que producen un deterioro de la visión importante que no se puede corregir ni con cirugías ni con tratamientos médicos. Entonces, esa visión que tienen los pacientes, que en general es de un 30% o menor, como para ponerlo en números que se puedan entender, solamente puede ser tratada con técnicas específicas de rehabilitación que lo que hacen es potenciar esa visión para que esa persona pueda desarrollar todas las actividades de la vida diaria de una manera más eficiente y de manera independiente, básicamente. En general son pacientes que empiezan a depender de terceros, de familiares, o que pierden los trabajos, o en el colegio se les dificulta mucho continuar a los niños con sus actividades normales. Claro. Y entonces este tipo de tratamientos de rehabilitación lo que hacen es justamente potenciar esa visión que tienen y tratar de mejorar al máximo la calidad de visión con diferentes elementos y técnicas. Y la rehabilitación visual es tanto para niños como para adultos. Así es, o sea, la rehabilitación visual es en niños. La diferencia con los adultos es que en general el abordaje en los niños, como el proceso en general en los niños es el niño está en un proceso de desarrollo de la visión, claro, y de evolución. El equipo es muy importante en ese momento. Las ayudas ópticas son más específicas para la actividad en general escolar y se acompaña en general de un control médico muy cercano, porque justamente las enfermedades a veces tienen un desarrollo diferente en las primeras etapas de la vida. Y hablando de enfermedades, ¿cuáles son las enfermedades que podrían provocar la baja visión, ¿no? Bueno, en niños la retinopatía del prematuro es una de las enfermedades más frecuentes que pueden provocar este tipo de deterioro visual a lo largo de los primeros años de la vida. Después existen enfermedades retinales, congénitas, otras adquiridas. El coloboma, por ejemplo, es una de las enfermedades que también se da en los niños. Y después vicios de refracción, o sea, los niños con miopías muy elevadas, con cataratas congénitas que se han operado y que, bueno, por el tratamiento en sí quedan sin el cristalino en las primeras etapas de la vida. Entonces es muy importante la estimulación visual en ese tiempo y dotarlos de la máxima cantidad de ayudas, no solamente ópticas, sino de técnicas para que ellos puedan desarrollar su visión, porque en general son niños que están en desarrollo. En pleno crecimiento. Exacto, en Sí. pleno crecimiento. Verónica, ¿y los pacientes tienen que tomar ellos la iniciativa de consultar a un especialista en baja visión o su oftalmólogo tiene que derivarlo a un especialista en baja visión? Lo ideal es que su oftalmólogo pida la interconsulta. En el caso de los pacientes adultos, por ejemplo, las enfermedades más frecuentes que son la maculopatía senil o la degeneración macular relacionada con la edad, y las cataratas que se operan y que por ahí no recuperan la visión por alguna otra patología retinal o porque tuvieron alguna complicación o infecciones o lo que fuere y quedan con poca visión, o pacientes con miopías elevadas, con retinopatías diabéticas, con enfermedades genéticas. Esos pacientes conviene que su médico tratante, o sea, el médico de cabecera, pida una interconsulta y haga una derivación. En cuanto a la rehabilitación visual, uno interpreta la palabra rehabilitación como cuando uno sale de un tratamiento, no sé, por ejemplo, físico, caminar de a poco. ¿En qué consiste una rehabilitación visual? ¿Cómo es el tratamiento? Los pacientes cuando llegan se les hace una evaluación de la visión funcional, se llama. O sea, uno toma los parámetros que normalmente los oftalmólogos nosotros tomamos de agudeza visual, del campo visual, que son algunos parámetros básicos, y después se evalúan algunas otras condiciones como la visión de los colores o el contraste, y eso es lo que se toma en cuenta para potenciar la calidad de la visión.
el médico hace esa evaluación primera y en función de eso hace una indicación de tratamiento que en general está relacionado primero con las ayudas ópticas o electrónicas, que en nuestro país hay muchas y muy buenas y permiten mejorar mucho la visión de esos pacientes, y después con técnicas específicas de aprendizaje al uso de esas ayudas ópticas y también a mejorar con lo que se llaman ayudas no ópticas, que serían aumentar el contraste, el tamaño de la letra de los textos, individualizar cuáles son los colores que son los más fáciles de reconocer para esa persona y indicarle que todo lo que tenga que ver con sus actividades de la vida diaria y con los elementos que ese paciente va a utilizar durante su día sean del color que le resulta más fácil identificar. Qué bueno. Sí, es muy importante. Es muy importante y pensaba que con el avance de la tecnología debe ayudar muchísimo, porque ahora podemos elegir letras, cosas que uno por ahí dice, ¿para qué quiero cambiar esta letra? Pero según la problemática elegís distintas, ¿no? Exacto. Así es. Bárbaro. Y Verónica, la maculopatía, que es una enfermedad que tanto asusta al paciente que la tiene, porque siempre tienen el cuco de voy a quedar ciego por esto, aunque sabemos que no, que es autolimitada. Con una buena rehabilitación, con una buena reeducación, ¿puede llegar a aumentar la velocidad de lectura de un paciente, por ejemplo? Claro, ese es uno de los motivos de consulta más frecuentes, o sea, la lectura. Entonces, con técnicas lo que se mejora muchísimo es, primero, porque se le pueden dar, digamos, anteojos de mayor poder que los convencionales y se les enseña cómo tienen que leer, cómo posar los ojos, cómo no perder la línea cuando tienen que volver a releer en el texto un renglón y el siguiente. Y se les explica qué es el texto más sencillo que ellos van a poder reconocer. Y en función de eso los pacientes seleccionan y utilizan, por ejemplo, la iluminación, que normalmente uno utiliza una iluminación general. Bueno, en el caso de los pacientes con baja visión se les indica que específicamente tienen que usar una iluminación puntual. Y todo eso junto con un entrenamiento que nosotros le damos, que son ejercicios de lectura específicos, mejoran muchísimo la velocidad de lectura y también la comprensión del texto, porque la lectura, cuando uno pierde esa velocidad de lectura, pierde también el hilo conductor de la idea y pierde el interés porque, digamos, de alguna manera se pierde a veces la comprensión del texto. Por supuesto, cuando no ves bien no te dan ganas de leer. Y nosotros vemos un cambio importante en la calidad de vida, básicamente, de las personas que atraviesan un proceso de rehabilitación. ¡Qué maravilla! Puedo decirles la verdad, no me imaginaba que existía como si fuera, ¿cómo se dice? Un departamento. Es una subespecialidad. No me imaginaba para nada. Es decir, que para una persona, lo máximo que yo me imaginaba era que con el ojo perezoso lo haces trabajar. Pero veo que hay todo un mundo, un universo sobre la baja visión. O sea que uno no está solo, tenés miles de herramientas dadas por ustedes para mejorar la calidad de vida, ¿no? Sí, y básicamente la independencia de personas que es fundamental porque a veces este tipo de enfermedades condicionan mucho y modifican mucho. Claro, los limita a poder vivir solos o no. Gente que a lo mejor está muy bien en otros aspectos, pero que para tomar un medicamento o ver la fecha de vencimiento de un alimento necesitan de otra persona. Exacto, y no solamente, digamos, es muy beneficioso para el paciente, sino que también para su entorno familiar, que de alguna manera se reconocen en un proceso complicado cuando algo de esto sucede a un ser querido y verlo que puede recuperar las actividades en forma exitosa e independiente y con una autoestima que se va modificando a lo largo del proceso de rehabilitación, también es muy alentador. Excelente. Pensaba en la iluminación, esas cosas que uno las da por... Pero es cierto. Sí, la iluminación y la posición del texto muchas veces varía. Mirá vos, y cuando éramos niños que nuestros abuelos insistían con ponete buena luz para leer, porque viste que de chico uno se pone y da la sombra. De cualquier modo, y bueno, pero fíjate cómo hay verdaderamente para cada uno una luz. Verónica, yo puedo decir que sos la fundadora del servicio en el Hospital Santa Lucía. Maravilla. ¿Te costó mucho arrancar con esto? Sí, fue la verdad que un proceso largo
digamos, yo había hecho mi formación y trabajaba en forma independiente, pero nosotros tenemos un gran cariño por el Hospital Santa Lucía y era un lugar donde, digamos, uno siempre quiere desarrollar su actividad o su especialidad al máximo. Y bueno, eso fue, digamos, un periodo, un proceso un poco largo porque no es fácil formar un equipo, tener la posibilidad de equipar un servicio, porque este tipo de especialidades necesitan equipamiento específico, así que después de un tiempo tuve la posibilidad presentando proyectos y demás, de que el hospital contara con un presupuesto para servicios nuevos. Y bueno, en ese momento me convocaron y así se formó. Felicitaciones, yo me quedo anonadada. Eso la verdad es grandioso, porque saber que en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires se puede brindar este servicio y con profesionales de la categoría de la doctora López Fernández, la verdad, de veras, es para destacarlo. Así que estamos agradecidísimos que nos hayas venido a contar. Y el hospital está abierto a todos los pacientes. Hay mucho en rehabilitación visual, tanto en la parte pública como privada, pero pública realmente es muy poco y sos una pionera. Así que muchas gracias, Verónica, por haber estado con nosotros en el Piso de la Vista. La verdad, muy claras todas tus explicaciones y muy beneficioso para todos nuestros televidentes. ¿No es así, Flor? Claro que sí, y como decimos siempre, gracias a la doctora Amalia Escarza, que con su programa nos hace entrar en un universo que personalmente desconocía y que da orgullo pensar en los profesionales que tenemos en la Argentina y que no conocemos y no sabemos. Así es. Sí. Y ya saben, cualquier pregunta que quieran hacernos llegar, @doctora Amalia Escarza al Instagram y nosotros la vamos a tratar de resolver acá en nuestro programa. Y con ustedes nos vemos la próxima semana, ¿no? Ahí está, el martes que viene, como siempre. Por Canal Metro. Muy buena semana. Gracias.